Estamos en el tema de la salvación y nuestro versículo clave para esta ocasión es Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos revela dos temas que van de la mano y que forman parte de la obra redentora de Jesús. Uno es el tema del amor de Dios y el otro es el tema de la salvación. Repasemos las preguntas de aplicación de la lección pasada. Primera pregunta, ¿qué quiere decir nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento significa nacer de lo alto, el nuevo nacimiento que Dios le da al hombre cuando cree. Segunda pregunta, ¿qué ocurre con el hombre que no experimenta el nuevo nacimiento? El hombre que no experimenta nuevo nacimiento no puede experimentar la salvación. Tercera pregunta, indique algunos beneficios que el hombre recibe en el nuevo nacimiento. Bueno, la ley en la mente y en el corazón, ser el pueblo de Dios, recibir el perdón de los pecados, limpiados con agua de inmundicia e ídolos, intercambio de un corazón de piedra por uno de carne, el espíritu en nosotros, el andar en los estatutos, guardar los preceptos y obrar para el Señor. Siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el hombre para recibir el nuevo nacimiento? Según Romanos 10, versículo 9, dice así, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Siguiente pregunta. ¿Por qué el hombre no quiere experimentar el nuevo nacimiento? El hombre no quiere experimentar el nuevo nacimiento porque el hombre ama, se deleita, planifica y no quiere dejar su pecado. Eso es más fácil que arrepentirse y convertirse del pecado como tal. Siguiente pregunta. ¿Quién salva al hombre? Solo Dios puede extender su gracia para salvar al hombre. Hemos indicado que el hombre en cualquier momento de su vida va a experimentar la muerte. Muerte en su significado general es separación y su definición puede tener dos aplicaciones. La primera, muerte, es la separación entre Dios y el hombre. El hombre por su pecado experimenta una separación con Dios. En su segundo sentido, muerte significa la separación del cuerpo y del espíritu. Cuando el hombre muere físicamente, su espíritu entra en la eternidad y los que son salvos van al seno de Abraham, o sea, al cielo, y los condenados terminan en el Hades o el infierno. Destacamos que según Lucas 16, versículos del 19 al 31, estos dos destinos son eternos, que no existe un lugar de transición llamado el purgatorio y que ya en el infierno no hay posibilidad de una salvación ni de un deseo por un salvador. La palabra salvación en su forma más sencilla significa rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira de Dios destinada a ser ejecutada sobre los impíos al final de esta era. En el tema de la salvación hemos visto que en Juan 3, versículos del 11 al 21, aparecen dos verdades paralelas. De los versículos del 1 al 10 nos revelan la soberanía de Dios en la salvación y los versículos 11 al 21 nos revelan la responsabilidad del hombre. Dios envía a su Hijo para rescatar a un hombre perdido que cree. Estas son dos verdades paralelas en la Biblia que han creado diferencias de opinión a través de las instituciones religiosas, ya que es el debate por el libre albedrío. Una se identifica secularmente como la doctrina de Juan Calvino o calvinismo, donde solo Dios salva al hombre, y la otra como la doctrina de Jacob Arminio o arminista, donde el hombre puede creer y confesar a Jesús como Señor por su libre albedrío. El problema de las diferencias de opinión ocurren cuando el hombre se inclina por unos versículos que definen su creencia sobre la otra.
o sea, ya sea muy calvinista o muy arminista. Esto tristemente produce las disensiones y rivalidades entre hermanos. Sin embargo, la Biblia nos presenta ambas verdades. Nuevamente en la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3, los versículos del 1 al 10 nos revelan la soberanía de Dios, que nos salva. Y seguido en los versículos de 11 al 21 se nos revela la responsabilidad del hombre. Y esa es creer. Bíblicamente, ambas aparecen en la Biblia, ambas van de la mano. Una creencia no puede desestimar la otra. Considerar una más que la otra simplemente desbalancea la creencia de un hombre en el tema de la salvación, lo que desarrolla una rivalidad teológica entre denominaciones. Pero también hemos indicado que simultáneamente no son fáciles de reconciliar. Por un lado, quizás ambas se presentan como ideas opuestas, pero por otro se presentan como que ambas van de la mano. La razón por la cual estas verdades paralelas no se pueden reconciliar es a raíz de que un hombre finito está tratando de entender y definir un Dios infinito con sus ideales científicos, filosóficos, psicológicos y fisiológicos. Dicho de otra manera, el hombre carnal quiere definir, razonar y completamente entender en su carnalidad a un Dios soberano y espiritual. Por eso tenemos tanta confusión en las creencias, porque Dios no es necesariamente lo que el hombre cree que es o que el hombre quiere que sea. Hay quienes piensan que ya tienen a Dios embotellado y que este puede ser completamente comprendido. Sin embargo, observe lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos sugiere Isaías? Que humanamente no podemos definir el camino y los pensamientos de Dios. ¿Porque Dios lo hizo así? No sabemos. Solo sabemos las cosas reveladas de Dios, lo que en su palabra aparece, y por eso solo tenemos que aceptar que la Biblia nos presenta ambas verdades y que ambas son ciertas. Permítame darle algunos otros ejemplos donde aparece la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Recuerde que estos versículos pueden sonar contradictorios por las diferencias de opinión calvinista y arminista. En Mateos 11:27 leemos: Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En estos versículos vemos la soberanía de Dios, ya que este versículo sugiere que solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Y los hombres que van a conocer al Padre es solo por la soberanía de Jesús para revelárselo a quien Él se lo quiere revelar. Ahora, observe lo que dice el versículo 27. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la soberanía de Jesús, el hombre conoce al Padre porque Jesús se lo revela a quien Él quiere. Sin embargo, en el versículo 28, el hombre cansado y cargado es responsable de venir a Jesús para buscar descanso. Veamos otro ejemplo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Note cómo el Dios soberano que da la salvación muestra paciencia por el impío para que nadie perezca, dando oportunidad para que el hombre venga al arrepentimiento. ¿Cómo puede ser esto? ¿Suena contradictorio? ¿Por qué Dios lo hizo así? Realmente no sabemos. Nuestra mente finita no puede entender ni con ciencia, ni con filosofía, ni con psicología, ni con fisiología a un Dios que es soberano, perfecto e infinito. Ahora, ¿las verdades paralelas están en la Biblia? Sí. Por lo tanto, las tenemos que creer ambas. El inclinarnos por una o por la otra simplemente produce las rivalidades entre creencias religiosas que en vez de unirnos, nos separan. Así que en Juan 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, aparecen las verdades paralelas donde Dios es quien otorga el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre es creer. Esto aparece en Juan 3:16, donde dice todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Para que el hombre pueda ser salvo, tiene que creer. Y además su creencia se tiene que evidenciar con un arrepentimiento, una conversión y un bautismo. ¿Cómo el hombre hace evidencia de su creencia? En Romanos 10, versículos 8 al 10 leemos: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El versículo 8 destaca que la Biblia está en su mano y que ésta llena su corazón, o mejor dicho, su entendimiento, y si crees lo que la Biblia dice sin una evidencia tangible, estará inclinado a recitar verdades bíblicas con su boca. ¿Qué verdades? Esas que aparecen en el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este creer en tu corazón es sin evidencia tangible, o sea, sin estar allí presente, usted no estuvo allí como testigo, y su creencia se basa solo por lo que dice la Biblia. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesús por Señor no es un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo, ya que en Santiago 2:19 hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Confesar a Jesús por Señor se trata de una convicción personal profunda y sin reservas, de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener la salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Este es el elemento volitivo de la fe. Es decir, ¿estaría usted dispuesto a morir por Jesucristo tanto como Él estuvo dispuesto para morir por usted? Eso hace la diferencia. Si lo crees en tu corazón, quiere decir que confías, que te apoyas en o tienes fe en el Señor. Aplicado al concepto de la salvación, este término ocurre por lo general en el tiempo presente. Dice el que cree, lo cual recalca que la fe no solamente es un acontecimiento
histórico que sucede una vez, sino una condición perseverante y continua. La verdadera fe que salva es sobrenatural, es un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón de los hombres, según Efesios 2:8, y es el único medio por el cual una persona se apropia de la verdadera justicia de Dios. La fe salvadora consiste en tres elementos: el mental, el emocional y el volitivo. En el mental, la mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Esto lo puede confirmar en Romanos 10, 14 al 17. La parte emocional, la persona manifiesta que ha acogido la veracidad de esos hechos con tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. Y esto lo puede ver en Romanos 6, 17 y en Romanos 15, 13. Y volitivo, el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. La fe genuina siempre producirá evidencia auténtica. Si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, significa que la resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio. En Juan 2, versículos del 18 al 21, Jesús dijo que Él podía destruir el templo y levantarlo en 3 días, claro, refiriéndose al templo de su cuerpo. Por lo tanto, creer en la resurrección de Jesús es necesaria para la salvación porque la resurrección demostró que Cristo era quien afirmaba ser y que el Padre le había aceptado su sacrificio en sustitución por los pecadores. En otras palabras, sin la resurrección no hay salvación. En el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, justicia es lo recto de acuerdo a la voluntad de Dios, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es la salvación? Esta palabra tiene el significado básico de liberación o de rescate. El poder del Evangelio libra a las personas de la perdición. Mateo 18:11. Libera a la persona de la ira de Dios. Romanos 5:9. Libera a la persona de la ignorancia espiritual voluntarias. Oseas 4:6. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Libera de la indulgencia maliciosa en el pecado. Lucas 14:26. Y de las tinieblas de la religión falsa. Colosenses 1:3, Primera de Pedro 2:9. En la salvación, Jesús nos rescata del castigo definitivo por el pecado, es decir, la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Apocalipsis 20, versículo 6. Para el que cree, entonces aplica Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe para creer viene entonces por el oír de la palabra de Dios, es decir, la Biblia que tiene en su mano. Si la aplica correctamente, ésta llena su corazón. Además de creer, el hombre necesita el arrepentimiento y la conversión. Esto lo podemos ver en Hechos 3:19, donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es el arrepentimiento? El hombre ama, se deleita y planifica su pecado. Cuando el hombre por la palabra reconoce que la práctica de su continuo pecado lo aparta de Dios y lo destina a una eternidad de fuego,
al ser compungidos de corazón, entran en arrepentimiento. Compungidos de corazón significa que fueron pinchados a un despertar, traspasados por la palabra de Dios para tomar una decisión drástica. Por lo tanto, al ser pinchados a despertar, traspasados por la palabra de Dios para tomar una decisión práctica, entran en arrepentimiento. En Hechos 2, versículos 37 y 38, al oír el primer discurso de Pedro, los presentes le preguntaron: ¿qué haremos? A lo que Pedro contesta: arrepentíos. Arrepentíos significa hacer un cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Este cambio abarca mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse, porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión. Arrepentirse es cambiar de opinión o el propósito de continua transgresión e implica reconocer el pecado, aborrecerlo y no planificar pecar. El concepto de conversión es un tema frecuente en el Nuevo Testamento que alude a la manera como los pecadores deben volverse a Dios. Convertirse es hacer un giro hacia Jesús, un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. En la conversión, luego de presentar la palabra de verdad, el hombre hace un cambio inmediato y decisivo hacia Jesús. La última evidencia que el hombre provee cuando cree es el bautismo. En Marcos 16, versículos 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este versículo vemos la ordenanza del Señor, el bautismo. El bautismo es algo asumido por los creyentes para darle identificación con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. La palabra bautismo implica ser rodeado de agua, por eso es sumergido. Sin embargo, hay denominaciones como la Iglesia Presbiteriana que practican el bautismo de los niños. Esto lo hacen como señal del pacto, así como los judíos practican la circuncisión en los recién nacidos, también como señal del pacto. Tristemente hay personas que entran al bautisterio y la única diferencia entre el antes y después es que antes de entrar estaba seco y al salir está mojado. La razón principal es que el bautismo no tiene un poder salvífico por sí mismo. Y la persona que se bautiza no ha experimentado un cambio interno que va con su arrepentimiento y su conversión. ¿Qué realmente debe ocurrir en el hombre para que se bautice? Debe creer en el nombre de Jesús, según la palabra. Debe haber un arrepentimiento y debe haber una conversión. Permítame darle una metáfora que pudiera resultar un poco mejor el tema de la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. Hoy día, si un barco se hunde, tenemos las habilidades para poder sacarlo del fondo del mar. El Costa Concordia golpeó unos arrecifes ahí para el 2013 y terminó hundido de un lado en una de las costas de Italia. Para levantar el barco, los ingenieros primero lo amarraron por debajo
y el costado externo para mantenerlo estático. Luego construyeron una plataforma por debajo para poder sentarlo en la quilla. Soldaron unos tanques en el lado izquierdo del barco, los llenaron de agua y con un tirón de grúas lograron que el barco se sentara la quilla sobre la plataforma. Luego le pusieron unos tanques llenos de aguas en el lado derecho del barco, vaciaron el agua de todos los tanques y el Costa Concordia salió a flote. Para darle un nuevo nacimiento, el barco tiene que ser ser lavado con agua limpia, refaccionado en el interior y el exterior y darle pues una nueva pintura. Este barco restaurado va a recibir nuevos motores y nuevo combustible que le impulsa la vida. Va a recibir un nuevo sistema eléctrico, unas nuevas computadoras, un nuevo programa. ¿Hubiera podido este barco salir a flote por sí solo? ¿Hubiera podido este barco autorrestaurarse a su gloria original a una mejorada por sí solo? Y las respuestas son no. Para ser levantado y restaurado depende de una fuerza exterior. Entonces, de igual manera, ¿puede el hombre levantarse y autorregenerarse por sí solo? O sea, ¿puede el hombre autogenerar su nuevo nacimiento? Nuevamente, las respuestas son no. El hombre, al igual que un barco hundido, requiere de la mano de su creador que todo lo puede para que le dé un nuevo nacimiento. Por eso dice el Señor en Jeremías 31 y Ezequiel 36, yo os tomaré de las naciones, yo esparciré agua limpia y seréis limpiados de inmundicias e ídolos. Yo os daré un corazón nuevo y de carne. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La razón por la cual el hombre no puede ser salvo en su propio esfuerzo es por lo que dice Romanos 3 versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto lo podemos reafirmar con el Salmos 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por esto el hombre no puede salvarse por sí solo, porque no tiene un nuevo nacimiento si Jehová no lo edifica y si Jehová no lo guarda. ¿Es necesario ser bautizado en agua para salvación? Un ladrón en la cruz creyó, se arrepintió, se convirtió y se salvó. Pero su bautismo no fue en agua. Su bautismo fue de arrepentimiento. Solo Dios puede proveer el nuevo nacimiento. Ningún hombre tiene la habilidad para autorregenerarse. La responsabilidad del hombre es creer, arrepentirse y convertirse. Y esto solo lo puede lograr con una relación con Cristo y cuando cree en Jesús. ¿Y usted, hermano, aún piensa que puede ser salvo en su propio esfuerzo o por otro medio que no sea Jesucristo? Concluimos con 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí
todas son hechas nuevas. En la siguiente lección continuaremos con el tema de la salvación. Por el momento terminaremos con unas preguntas de aplicación. Primera pregunta. ¿Qué son las verdades paralelas? ¿Por qué las verdades paralelas no se pueden reconciliar? En el tema de la salvación, Dios blanco da el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre es blanco. ¿Qué significa creer? ¿Qué evidencia provee el hombre cuando cree? ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Qué implica la conversión? ¿Qué implica el bautismo? Oremos. Gracias, Padre, por este día, por estas verdades que tú nos presentas en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque son palabras de tu boca para nosotros difíciles de entender, porque nuestra mente finita no conoce tus pensamientos y tus caminos. Pero te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo poco a poco nos va revelando estas verdades que se van que van haciendo raíces en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento. Te pedimos, Señor, por un mundo que te rechaza, un mundo que no quiere saber de ti. Tristemente, falsos maestros les han presentado un evangelio erróneo. Permite, Señor, que tú puedas, a través de estos estudios, abrirles el pensamiento, abrirles el corazón para que puedan ser receptivos a lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por todos mis hermanos, Señor, de tal manera que tú puedas estar con ellos todos los días y sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad sobre cada uno de nosotros y que se cumpla tu propósito en nosotros. Te damos gracias, Señor, por el resto del servicio. Manifiéstate con poder en tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias por este día, le damos gracias, Señor, al Señor por esta oportunidad. Esperamos que se continúe disfrutando del servicio y todo sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.